Qué tema, ¿no? El tema de la grasa, que si la militancia es la grasa de la política o no. Bueno, ¿no? Ahí está la imagen del ministro de Economía, Prat Gai. El ministro de Economía, una vez más, prueba esta vieja frase de que si uno no tiene nada realmente inteligente para decir, lo mejor es optar por el silencio, porque estaba dando una definición de política en unos términos que evidentemente no fueron suficientemente reflexionados. Es obvio que el ministro quiso decir una cosa, pero la interpretación obvia que se hizo fue otra. El ministro estaba hablando de algo que es prácticamente viejo, como la Constitución argentina, que es una constitución inspirada en la Constitución de los Estados Unidos, un sistema de gobierno que, en cuanto al nombramiento de personal en el Estado, es conocido en la ciencia política con el término estadounidense de spoil system, es decir, el que gana, es una vieja frase de un senador americano que después de que el demócrata Andrew Jackson ganó las elecciones en 1828 dijo: al vencedor le corresponde el botín. ¿Y de qué botín estaba hablando? De los nombramientos en el Estado. Entonces el ministro, con esta frase poco feliz, que aun si su intención no fue ofensiva, no podía sino ser interpretada de manera ofensiva, lo que está poniendo sobre la mesa es la discusión sobre el Estado argentino como un Estado que gestiona en parte su empleo público del mismo modo que se gestiona el empleo público en democracias como la estadounidense, que en este caso es uno de los peores ejemplos porque es el país industrializado donde hay un mayor porcentaje de nombramientos políticos en la administración. Y además el ministro introduce este término que provoca un impacto sensacionalista enorme, sin proponer una discusión más adulta donde los ciudadanos podamos participar y donde podamos decidir colectivamente entre todos cuál es una forma saludable de gestionar el empleo público. Gabriel, la militancia para vos es una idea como ya, no una idea, sino una práctica en desuso en el mundo. Es una práctica más bien romántica que pertenece a otros momentos digamos, de mayor ebullición política y hoy se ha abandonado por allí esto. Me refiero en Europa o en Estados Unidos, se ha abandonado un poco esto por otro tipo de luchas en algún sentido más pequeñas y más cercanas, ¿no? Como la ecología, como digamos, ¿hoy se ejerce la militancia desde otro lugar o se sigue habiendo militancia política? Sigue habiendo militancia política en todos los países democráticos. Toma distintas formas. Si tuviéramos que pensar, por ejemplo, hoy en Estados Unidos, la militancia política está enormemente cruzada con el uso de Big Data. O sea, la posibilidad de, a partir de los consumos, sobre todo en redes sociales, de los ciudadanos, identificar con mucha más precisión dónde vive cada ciudadano que tiene mayor posibilidad de votar a un determinado partido. Y efectivamente hay ejércitos de activistas políticos del Partido Republicano o del Partido Demócrata que van y tocan el timbre, pero con el uso de Big Data lo hacen de manera mucho más precisa en cuanto al objetivo. En general, el riesgo de tocar un timbre esperando encontrar un votante que tal vez está dudando entre no votar y votar demócrata, minimizan el riesgo de que al tocar el timbre abra la puerta a un republicano. Pero el militante que va casa por casa, puerta por puerta, pidiendo la posibilidad de plantar un póster del candidato en los jardines de las casas, en los barrios residenciales, etcétera, existe, en este caso en la democracia estadounidense, pero prácticamente en todas las democracias del mundo. Digo, ¿cómo podrías explicarle vos a alguien de afuera cómo funciona la militancia en Argentina? Bueno, por un lado es un modelo que se parece no tanto en este caso al estadounidense, donde hay un modelo de militancia que esté muy atado al ciclo electoral, es decir, la militancia, el activismo político en Estados Unidos, en términos de activismo estrictamente partidario, es muy estacional, se activa cerca de las elecciones y tiende a morir inmediatamente después. Nosotros tenemos un modelo que por ahí lo compartimos con países como Uruguay en particular, pero también con Chile y otros países de la región, donde el activismo político es bastante constante a lo largo del tiempo, haya elecciones o no haya elecciones, y tal vez haya sí un aspecto
de la militancia política que es cualitativamente distinto en Argentina de otros países, que tiene que ver, por un lado, con la asociación bastante estrecha que hay de algunas regiones de la militancia política con el activismo sindical y con el fenómeno de la militancia estudiantil, que en general en otros países obedece más a fenómenos del momento, y en Argentina es una actividad que se mantiene constante con elecciones del centro de estudiantes a lo largo de los años. Es lo que acaba de decir, que la militancia es la, digamos, porque, a ver, acá la discusión en todo esto, en realidad, es saber, no si la militancia es buena o mala, porque la militancia es parte de la democracia. Sí, es parte de la democracia, y yo creo que es parte de la vida misma, porque uno milita por 10 millones de cosas. Alfonsín decía que se hacía política hasta cuando se iba al baño, pero en realidad también se milita en un montón de aspectos, y la gente tiene múltiples cosas que le interesan por las cuales es capaz de militar. No está mal que se milite. El problema acá es lo que me parece que está en discusión en todo esto, es si la militancia política en la República Argentina, tal cual está planteada hoy, es una militancia que yo no pondría en términos de si le sirve o no le sirve al país, pero si en estos términos es constructiva este tipo de militancia. Bueno, a mí me parece que hay en discusión dos cosas. Por un lado, me parece que forma parte de un ideal cívico y de un ideal republicano aceptable la idea de que el ciudadano se involucre en distintas formas de militancia, como bien lo decías vos recién. Y por el otro lado está el aspecto que tiene que ver con qué privilegios te puede dar la militancia en términos de accesos a bienes que deberían ser de uso público. Y me parece que acá son dos discusiones en paralelo. Por un lado, me parece que, insisto, hay un ideal cívico y republicano que debería orientarnos en el sentido de decir que la militancia es algo positivo, es algo que nuestras leyes y nuestro sistema constitucional promueven, el ciudadano activo. Por el otro lado está la cuestión del empleo estatal, y está también la cuestión de el Estado como proveedor de bienes públicos que deberían llegar a los ciudadanos de manera igualitaria, ser provistos de manera eficaz y ser provistos de manera eficiente. Y ahí es donde entra la discusión de si por rentar una parte de la actividad militante, que por supuesto no es toda rentada, estamos haciendo algo que va en detrimento de la provisión de bienes públicos a todos los ciudadanos, independientemente de si militan o no, a la que está obligado el Estado, y si esta provisión de bienes públicos se hace de manera eficaz y eficiente. Eso es lo que deberíamos estar discutiendo. El kirchnerismo habló en los últimos 12 años muchísimo de militancia. Trajo de nuevo, en algún sentido, puso en la palestra otra vez la cuestión de lo que significa la militancia. Si vos tuvieras que hacer una descripción de lo que significó la militancia del kirchnerismo, de aquellas personas que se encolumnaron atrás de una idea que les pareció buenísima, e incluso de allí salieron movimientos de políticos, como en el caso de la Cámpora, ¿no? Movimientos muy grandes que hacía muchísimo tiempo que tampoco se veían, de participación, fundamentalmente de jóvenes, muy grandes que hacía mucho tiempo que no se veía. Si vos tuvieras que describirlos, ¿qué podrías decir de estos 12 años de militancia comparado por ahí con otros años, digamos, con otra militancia que por lo menos yo tuve la oportunidad de vivir, que fue en la época de Alfonsín, por ejemplo? Yo comparo mucho esta época con la época de Alfonsín. Después, en la época de Menem me parece que no hubo tanto, por lo menos así, de manera como se vio en estos últimos 12 años. ¿Qué pensás vos? En general, el activismo político, que en promedio en Argentina siempre es elevado, tiene también determinadas curvas y determinados auges. Y es evidente que hubo un auge importantísimo
a partir de la derrota de Malvinas, ¿sí? Hasta seguramente Semana Santa del año 87, fueron 5 años de un grandísimo pico de participación que se expresó y que fue prácticamente transversal a todas las fuerzas políticas, un activismo importantísimo de la juventud radical, de la juventud peronista, de la juventud intransigente en aquella época. Hubo un cierto reflujo después de ese momento, retoma en gran medida con el fuerte activismo estudiantil entre el año 90 y 92 en oposición a la Ley Federal de Educación, a la Ley de Educación Superior, varias plazas de Mayo completamente llenas por convocatorias de la Federación Universitaria Argentina, un famoso y nefasto discurso del presidente Menem advirtiendo a las madres de los estudiantes que estaban en la plaza que si no hacían algo iban a terminar siendo madres como las madres de Plaza de Mayo, un cierto reflujo de nuevo y una importante reactivación, sobre todo una importante reactivación del sector peronista kirchnerista en los años posteriores a la muerte de Néstor Kirchner. En el medio, una línea constante de participación, sobre todo a nivel estudiantil. Y esto creo que es importante porque creo que el fenómeno de la militancia responde a un nuevo pico, como los dos anteriores que habíamos mencionado. En eso no tiene nada de particular, pero sí fue tomado de manera mucho más central por la retórica presidencial. Acá lo que cambia, Alfonsín no se la pasaba hablando de sus militantes o de los militantes, tenía una apelación más ciudadana a la reconstrucción de la democracia, aunque como telón de fondo de Alfonsín había una participación militante fortísima. Pero no era parte de la retórica presidencial. En el caso del pico de participación del 90-92, por el contrario, la retórica presidencial impugnaba la participación. Había un gran pico de participación juvenil y el presidente estaba en contra, porque obviamente era un pico de participación que obedecía a la oposición al presidente. En el caso del ciclo particularmente de Cristina, coincide el apoyo de una parte de este sector que se reactiva, porque hay que decir que el activismo radical, por ejemplo, ha sido bastante constante a lo largo de los años y, por ejemplo, el radicalismo, que es una fuerza que tiene una fuerza juvenil y estudiantil muy importante, no ha dejado de conducir la Federación Universitaria Argentina nunca desde mediados de los años 70. Esto es una medida objetiva de participación y de presencia del radicalismo. Pero sí se reactiva el sector peronista kirchnerista de manera muy importante y en una dialéctica positiva con el discurso presidencial que hace de la reivindicación de la militancia uno de sus ejes retóricos. Y me parece que ese es el gran diferencial de esta época. No es que vamos a encontrar un diferencial cuantitativo, no es que hay más militancia hoy de la que había en el 90-92 o de la que hubo en el periodo 82-85, pero sí hay una presencia en el discurso presidencial que le da un relieve especialísimo y también hay un nivel de radicalización retórica del activismo político que no estaba presente en la etapa 82-85 y que tampoco estuvo tan presente en el periodo 90-92. ¿A vos te parece que la manera que tuvo el ministro de Economía, Pratgay, con esa frase, ¿a vos te parece una frase poco afortunada? Me parece una frase que evita que entremos en el debate serio respecto de la gestión del Estado, de la eficiencia del Estado, del empleo público y de los déficits gravísimos, estructurales que tiene la economía argentina para proveer suficiente empleo privado de calidad. Eso es lo que tendríamos que estar discutiendo y no discutir si el ministro tuvo la intención o no de ser ofensivo, porque el debate que en definitiva afecta a la vida del conjunto de los argentinos es si ganamos en eficiencia del Estado y si ponemos en discusión los problemas estructurales que hacen que en la Argentina, con los recursos que tiene, sigamos teniendo un cuarto de la población en la pobreza y sigamos teniendo una economía que estructuralmente no crea tanto empleo como para que la opción de usar al Estado como botín para el empleo siga estando sobre la mesa. Eso es lo que deberíamos estar discutiendo y creo que podemos decir con bastante tranquilidad que la frase del ministro, si es que pretendía o pretende abrir ese debate, no fue la mejor manera de hacerlo. No fue feliz. No realmente.
El PRO tiene militantes también. Pero por supuesto, aunque elige llamarlos voluntarios, pero esto es una diferencia retórica, son militantes como lo de cualquier otra fuerza política, independientemente de si se llaman correligionarios, compañeros o como le gusta decir al PRO de Mauricio Macri, voluntarios. Bueno, la verdad nos ha sacado unas cuantas dudas de lo que tiene que ver con esto. Me parece que es un tema que va a dar mucho para hablar. Y me parece que el rol de lo que significa la militancia, en algún sentido también hay que empezar a encontrarlo, reencontrarlo, porque cuando uno mira el almanaque, 30 años de democracia tampoco no es, por lo menos en los tiempos recientes, no es tampoco tanto tiempo. Un periodo breve. Es un periodo breve. Gabriel, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación.